Ok, sigamos muchachos entonces viendo el PPT. No sé, hasta el momento está entendible lo que estoy pasando, ¿no? ¿No hay problema? Ya. No hay problema, ¿no es cierto? ¿Alguna duda, consulta? Ya. Entonces, muchachos, No, profe, no. ya. Entonces, eso durante 6 minutos, 6 segundos, perdón. 6 segundos yo me tomo y después lo multiplico por 6. ¿Ya? Y eso, ¿no es cierto?, me tendría que dar es como una aproximación a la cantidad de pulsaciones que yo tengo que tener durante un minuto. Por eso que la conversión son 6 segundos por 6 me dan 60, que es lo que equivale a un minuto. O lo puedo tomar en 15 segundos y multiplicarlo por 4, también me da 60 segundos. ¿Ya? Después vamos a hacer eso, ¿verdad? Porque vamos a hacer un test para ver cuál es su condición física, muchachos. La vamos a evaluar. Ok, después está la fuerza, ¿sí? ¿Ya? Es la capacidad muscular para ejercer tensión frente a una resistencia. Así se define. El término fortalecimiento muscular se utiliza bastante hoy día y consiste en realizar ejercicios de fuerza para mejorar la capacidad de nuestros músculos. ¿Ya? No olvidemos que una musculatura fuerte es importante para prevenir dolores de espalda, postura, incorrectas lesiones. O sea, aquí se le da otro significado. No solamente la fuerza es para hacer una destreza, o no solamente la fuerza es para hacer, ¿no es cierto?, un lanzamiento de básquetbol, o para pegarle una pelota y meter un gol, sino que también se le da una finalidad en cuanto a la área de la salud, ¿no es cierto? Es decir, para prevenir distintos tipos de lesiones, ¿ya? Entonces, la fuerza me previene eso. Por eso que cuando ya la gente adulta, ¿no es cierto?, es adulta y pierde la capacidad muscular, la tonificación muscular, vienen tantos achaques, le duele el cuerpo, le duele la espalda, le duele una rodilla, le duele un brazo. ¿Por qué? Porque pierde esa capacidad de tonificación, ¿ya? Y aquí, ¿no es cierto?, dentro de la fuerza puedo encontrar la fuerza máxima, la fuerza explosiva, ¿ya? Por ejemplo, un saque de tenis, Alberto, por favor. Un saque de tenis, ¿no es cierto?, la fuerza resistente, ¿no es cierto?, o fuerza resistencia, ¿ya? Que es mantener esta fuerza durante un periodo de tiempo. No solamente largos periodos de tiempo, sino también mantenerla durante un periodo de tiempo más pequeño. ¿Ya? Ok, ahora vemos lo que es la velocidad, ¿no es cierto? La velocidad es la capacidad para realizar un movimiento o recorrer un espacio. Ojo, realizar un movimiento o recorrer un espacio, como los velocistas, ¿no es cierto? Recorrer un espacio en el menor tiempo posible. Pero también, ¿no es cierto?, podemos contar que la velocidad puede ser de un saque de voleibol, ¿ya? Porque es la velocidad del movimiento rápido, ¿ya? O un saque de tenis. ¿En la gimnasia se ve este tipo de velocidad de movimiento? ¿Qué creen ustedes? ¿En la gimnasia? Yo creo que sí, profe, al momento por ejemplo, impulsarse para hacer alguna pirueta o algo así, ¿o no? Perfecto. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada las destrezas básicas de suelo? ¿Se acuerdan? Sí, Ya, y ahí vimos un video. ¿Ya? Ahí vimos muchos ejercicios, ¿no es cierto? Y la mayoría, yo diría todos, excepto la invertida, ¿no es cierto? Todas tienen velocidad, velocidad de ejecución o velocidad segmentaria, ¿ya? Que es la velocidad del movimiento. Y también tengo velocidad de desplazamiento. ¿Cuándo tengo la velocidad de desplazamiento en la gimnasia? ¿Cuándo me transporto o me desplazo con velocidad? en los ejercicios de suelo, ¿no? ¿Ya? ¿Y en qué otro? Que ahí es muy notorio. Hay otro que se ve muy bien, ¿no es cierto?, la velocidad de desplazamiento. En el En el caballete. salto. En el caballete, muy bien. En salto en caballete, ¿ya? Ahí yo realizo una carrera de 25 metros, ¿no es cierto?, máxima velocidad, para luego, ¿no es cierto?, transferir toda esa velocidad en el salto del trampolín y luego, ¿no es cierto?, realizar la destreza sobre el caballete, ¿sí?
O sea, no sobre, sino que impulsándome el caballete para realizar la destreza, a eso me refiero. Luego entonces también encontramos otro tipo de velocidad como la velocidad de reacción, es la capacidad para responder ante un estímulo o una señal, ¿ya? Entonces, este estímulo puede ser de tipo auditivo, también de tipo del tacto y también puede ser visual, ¿ya? ¿Ok? Y esto, ¿no es cierto? Estos receptores, ¿no es cierto? Que captan la señal, ya sea auditiva, ¿no es cierto? Ya sea táctil o ya sea visual, ¿no es cierto? Manda, ¿no es cierto? A través de los nervios sensoriales, ¿no es cierto? Hacia el cerebro la información, el cerebro lo procesa y luego viene una respuesta, ¿no es cierto? Hacia a los nervios motores, que son los que van a inervar los músculos estriados, que los vimos, ¿no es cierto? Para que se produzca una respuesta, ¿ya? Es decir, por ejemplo, acá en una carrera de velocidad cuando suena el disparo o el pito, porque ahora, como decía, no se parece que Ignacio y Jennifer, dijo que ahora no se utiliza la pistola, porque obviamente el que estaba más lejos, ¿no es cierto?, del carril más alejado, iba a escuchar el sonido después, es lo mismo que pasa con la gota, ¿no es cierto?, que tirar una piedra en el agua y se generan las ondas, ¿ya? O en la frecuencia cardíaca, que el corazón se contrae y después yo siento la frecuencia cardíaca, es lo mismo que pasa en el sonido, cuando se transporta por el aire, ¿ya? También pues, se producen ondas de sonido. Y obviamente la onda va a llegar después al que esté más alejado, y va a llegar primero el que esté más cerca. Entonces, por eso que se utiliza ese pito, ¿no es cierto?, que está detrás de cada uno de los carriles, en donde llega la señal al mismo tiempo para todos. Entonces, yo escucho esa señal y después esa señal la tengo que, ¿no es cierto?, llega a través de un nervio sensorial, ¿no es cierto?, en mi oído, al cerebro, el cerebro lo interpreta, ¿ya? Como que tengo que empezar, ¿no es cierto?, la actividad, ya tengo que ponerme en actividad, en marcha, lo más rápido posible, ¿ya? Y eso después genera una respuesta a los músculos que me hacen partir, ¿no es cierto?, en la carrera, ¿ya? Entonces así se traduce el movimiento. Ya, entonces como dijimos, hay una velocidad de desplazamiento, ¿no es cierto?, que nos permite recorrer un espacio en el menor tiempo posible. Esto depende de la amplitud de la zancada y la frecuencia de la zancada, ¿ya? Ahí Ignacio, ¿no es cierto?, y Jennifer van a entender, ¿no es cierto?, porque ellos eh, trabajan con esto, trabajan con la parte del trote, ¿ya? Entonces, por un lado, la amplitud de la zancada es el largo del paso, ¿no es cierto?, el largo. Y la frecuencia de zancada, que es la frecuencia o la cantidad de pasos que damos en una unidad de tiempo. En un minuto, todas las cantidades de pasos que puedo llevar, ¿no es cierto? Y esto, obviamente, si nosotros vemos al gran exponente, ¿no es cierto?, de la velocidad, que es Usain Bolt, él tiene dos cosas importantes, que es la frecuencia, que tiene una frecuencia muy alta, que es raro, ¿no es cierto?, porque es una persona muy alta, obviamente la persona alta no tiene fibras fásicas o fibras de velocidad, obviamente las personas más pequeñitas tienen este tipo de fibras, perdón, no la tipo de fibra, sino que la palanca, disculpe, la palanca, no la fibra la pueden tener ambos, tanto una persona con un biotipo más alto que uno más bajo, pero es la palanca al ser más corta es más rápida que con una palanca más larga. En el caso de Usain Bolt tenía la frecuencia, pero también tenía una zancada muy larga, no sé, pues, más de 4 metros, una zancada ya cuando está a máxima velocidad, versus a una persona más pequeña que puede ser de 3 metros. Entonces, tiene esos dos factores, la zancada que es larga, ¿no es cierto?, y también la frecuencia, que es alta. Entonces, por eso es que el tipo es fenomenal, ¿ya? Y luego, ¿no es cierto?, tenemos la velocidad gestual, que es la capacidad para realizar un movimiento o gesto técnico. Lo vimos antes, ¿no es cierto?, cuando ahí unos compañeros decían que habían ejercicios, ¿no es cierto?, en la gimnasia, por ejemplo, el flick-flack, necesito una gran velocidad, ¿no es cierto?, o gesto técnico, en el menor tiempo posible, ¿ya? En la gimnasia se da mucho esta velocidad gestual o segmentaria, se dice de las dos formas. Mucho. En la gimnasia, especialmente los ejercicios de suelo, está lleno de ejercicios que tienen que tener una velocidad gestual o segmentaria, ¿ya? Ok, y por último, ¿cierto?, tenemos la flexibilidad. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Ah, perdón, quería haber escuchado a alguien que me quería decir algo.
La flexibilidad es la capacidad para realizar movimientos con la mayor amplitud posible sin dañar los músculos ni las articulaciones. Ojo con el tema, ¿ya? En general, todo lo que yo haga, ¿no es cierto?, depende de las progresiones y la intensidad con lo que yo haga puede generar un beneficio para mi salud, ¿no es cierto?, un beneficio para mi cuerpo, como también puede generar, ¿no es cierto?, lesiones, pueden generar problemas para el cuerpo, ¿ya? Entonces, depende cómo yo lo haga, ¿ya? En este caso, tengo que realizar flexibilidad que no produzca algún tipo de lesión eh, o daño, ¿no es cierto?, al músculo o a la articulación. Entonces, la flexibilidad depende de la movilidad de las articulaciones, por un lado, y por otro lado, la elasticidad de los músculos, ¿ya? Tener una buena flexibilidad es importante para realizar cantidad de acciones cotidianas, como aquí, como les digo, lo ven por la parte, ¿no es cierto?, de la calidad de vida, de lo que uno puede hacer, ¿no es cierto?, durante el transcurso de un día normal, como ponerse los calcetines, atando las zapatillas, rascarse la espalda, lavarse la espalda, ¿no es cierto?, lavarse la espalda, ¿no es cierto?, en la ducha, pues esas cosas que son cotidianas que afectan nuestra calidad de vida, ¿no es cierto? Cuando ya la gente es adulta mayor, ¿no es cierto?, tiene estos problemas que no se pueden, no son autovalentes, necesitan de otra persona para hacer estas cosas que antes las hacía, ¿ya? También nos ayuda a prevenir las malas posturas, las lesiones por acortamiento de los músculos, ¿ya? Ok, entonces cuando hablamos de estiramientos, estos son ejercicios que realizamos para mantener una buena flexibilidad, ¿ya? Los estiramientos hay que hacerlos antes y después de la actividad física. La flexibilidad es la capacidad física que se pierde con la edad, ¿ya? De manera más rápida que las demás capacidades. Ojo, entonces, de repente, es bueno trabajar la fuerza, pero también la elasticidad, es importante trabajarla, ¿ya? Porque pierdo funcionalidad al perder flexibilidad. Y esto se pierde, como decía ahí, muy rápido, la flexibilidad. Y tenemos que considerar que la flexibilidad trabaja tanto la movilidad como la elasticidad, ¿ya? ¿Y esto, en qué parte del calentamiento vemos esto? ¿Ya? ¿Después de qué actividad lo vemos? Cuando vimos, ¿no es cierto?, los componentes del calentamiento, ¿en qué parte estaban estos? Entonces tenemos que ir relacionando esta materia con lo que ya hemos ido pasando, ¿sí? Bueno, acuérdense que después de la parte de la introducción que venía, después de la parte de introducción, ¿quién después de la introducción, muchachos? ¿Están ahí? La parte principal. No, después claro, sí, si lo vemos desde la actividad de introducción, o sea, la actividad de inicio, era un calentamiento que lo vimos antes, que era la resistencia, ¿no es cierto? Ya, después de la resistencia, ¿qué vendría después? Claro, la parte principal de un entrenamiento sería la parte de la técnica, ¿ya? Aquí, ahí yo tengo que ver, entonces se voy a pasar una invertida, un flick flag, un rondack, ya, a enseñarlo, ¿no es cierto? En una primera etapa, en una segunda etapa ya trabajar, ¿no es cierto?, las capacidades implícitas y mejorar la técnica dentro de esa destreza. Pero si estamos hablando de un calentamiento, como lo vimos en las sesiones anteriores, después de la actividad de introducción vendría la movilidad articular, que puede ser, ¿no es cierto?, en estática o dinámica, o sea, en movimiento, con desplazamiento. Y después vendría la parte de la flexibilidad, la elasticidad, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que hay elasticidades, ¿no es cierto?, de corto periodo de tiempo, y después la flexibilidad que es durante un periodo más amplio de tiempo, ¿ya? Y después de eso vendría la preparación física. ¿Qué es la preparación física? ¿Qué es lo que yo tendría que trabajar dentro de las capacidades físicas condicionantes? ¿Qué tendría que trabajar la preparación física? De lo que hemos ido viendo.
Ya cuando hicieron la planificación cuando hicimos a una actividad del tren superior, una actividad del tren intermedio y una actividad del tren inferior, dentro de estas capacidades condicionantes que vimos recién, ¿cuál es la que más se repite? La aeróbica. No, no tanto. Acordémonos, ¿cuáles son las capacidades condicionantes? ¿Qué me las pueden decir? Recién las vimos. Resistencia, Ya, flexibilidad, fuerza. y eh, falta una. ¿Quién le Velocidad. ayuda? Sóbrele. ¿Ah? Velocidad. Y la velocidad, ya. velocidad. Ya, cuando ustedes planificaron, ya, porque esto es lo que estamos aprendiendo, tienen que llevarlo a lo que ya tienen, ¿no es cierto? Ya tenemos la estructura de un calentamiento. Dentro de la preparación física del tren superior, del intermedio y del tren inferior, ¿qué cosas ustedes colocaron? Por ejemplo, del tren superior, ¿qué colocaron? Un ejemplo de lo que hayan hecho del tren superior, la preparación física. ¿Se acuerdan que esto ya hicimos la retroalimentación del ejercicio 1? Ya lo vimos. Entonces, deberían acordarse, ¿qué cosas pusieron ahí? Ya, flexo extensiones de codo, por ejemplo. ¿Ya? Ok, ya, un ejercicio del tren intermedio. ¿Qué podría ser? Abdominales. Abdominales. Y uno del tren inferior, Sentadilla. 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 Y en esos tres, las extensiones de codo, los abdominales, sentadilla, ¿qué es lo que trabajo más? ¿Podrá ser la resistencia, profe? Sí, depende cómo lo trabaje. Depende, si hago mucha cantidad de repeticiones, ¿no es cierto? Y hago poca serie, trabajo la resistencia. ¿Ya? ¿Y la fuerza? La fuerza, eso es lo que yo quería que saliera. La fuerza, les costó, les costó, les costó. Ya, la fuerza, ojo, que eso puede ser pregunta de prueba, ¿eh? Ojo. La fuerza. Estoy trabajando fuerza. Fuerza explosiva, fuerza resistente, fuerza veloz. Estoy trabajando fuerza, ¿ya? Es lo que más se da en la preparación física, ¿ya? Ok, sigamos entonces de actividad física y la salud. Cuando tenemos un nivel bajo de condición física, nuestra salud es muy vulnerable. Ya. Estamos en un tema, hemos pasado prácticamente un año completo, ¿no es cierto?, en pandemia, ¿no es cierto? Y obviamente este virus afecta a nuestro estado de salud. ¿Ustedes creen que hacer actividad física nos ayudaría ¿cómo se llama? A, se podría decir, a enfrentar este virus de mejor manera? ¿Qué creen ustedes? Lo que hacen actividad física, Jennifer, Ignacio, bueno, los demás no lo desconozco, yo creo que sí, varios tienen que hacer, pero ¿qué creen ustedes? ¿Esta actividad física me permitiría enfrentar, si yo me contagiase hoy en día, saldría mejor parado que una persona que no haga actividad física o deporte? ¿Qué creen? Claro que sí, profesor, Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? porque bueno, tiene mejor capacidad anaeróbica, muscular a nivel completo del organismo. Perfecto. Y miren, vamos a ver una cosa, fíjense, ¿cómo se llama? Los estilos de vida no saludables originan problemas de salud como la osteoporosis, dolor de espalda, obesidad y otras que llegan a ser causales de muerte, como infarto al miocardio. Entonces yo al hacer actividad física, al hacer deporte, ¿qué estoy evitando? Estoy evitando tener, ¿no es cierto?, una enfermedad de base. ¿Qué me podría decir alguna enfermedad de base? Por ejemplo, ¿cuál? Hipertensión, diabetes. Hipertensión, diabetes, ¿no es cierto?, que son enfermedades no transmisibles. ¿Ya? Entonces, las personas con enfermedades, diabetes, hipertensión, problemas de obesidad, tienen no mayor, sino que un gran riesgo de contraer coronavirus. Porque estas, ¿no es cierto?, estas enfermedades de base
complican los cuadros, ¿no es cierto?, los cuadros sintomáticos de la enfermedad, los complican muchísimo, llegando personas a la muerte. ¿Por qué, no es cierto?, ha aumentado tanto, ¿no es cierto?, las muertes? Porque lamentablemente nuestros habitantes, nuestra población, no tiene hábitos de vida saludable, no tiene hábitos, ¿no es cierto?, de hacer actividad física o de alimentarse bien. Fíjense ustedes, si analizamos, así, puta, lata, pero si analizamos las muertes de la población, ¿en qué parte, en qué comuna se ha producido mayor cantidad de muertes? ¿En dónde creen ustedes? En Puente Alto. Santiago Centro. Santiago Centro. Santiago Centro, o hacia, ¿no es cierto?, Puente Alto, hacia La zona sur. Recoleta, hacia Maipú, ¿ya? Y versus, ¿no es cierto?, las personas que viven, ¿no es cierto?, en Las Condes, en Vitacura. Hay una diferencia. Mira, si tuviéramos esos datos, nos daríamos cuenta que las personas que viven en sectores más pobres tienen mayor incidencia de muerte que las personas que viven en comunas más acomodadas. Porque las personas que viven en comunas más acomodadas, al tener un mayor ingreso y tener otro tipo de cultura, ¿no es cierto?, tienen la posibilidad de alimentarse mejor, de hacer actividad física, bueno, principalmente de eso. Entonces, esos factores me permiten, ¿no es cierto?, que cuando alguien pudiera contraer, ¿no es cierto?, el virus, su cuerpo esté mejor, en mejor condición para enfrentarlo, ¿ya? Así ustedes ven que, ¿no es cierto?, los deportistas Isla contrajo coronavirus, no sé, otros deportistas contrajo coronavirus, Usain Bolt contrajo coronavirus, ¿cómo se llama? Djokovic, tenista, también contrajo coronavirus, pero a ellos no pasa nada. O sea, les pasa por encima, es como un resfrío, una cuestión suave, no se complican. ¿Por qué? Porque su cuerpo tiene buenas defensas, no tiene enfermedad de base, no se complican. En cambio, vemos que otras personas de la tercera edad y otras personas, ¿no es cierto?, que están en enfermedad de base, llegan a la muerte. Entonces, la condición física, ¿no es cierto?, nuestra salud es muy vulnerable. Si tenemos mala condición física, por supuesto que sí. Especialmente ahora que estamos viendo este tiempo de pandemia. Tenemos un riesgo de caer enfermos. Sin embargo, una buena condición física nos permite desempeñar con eficiencia nuestro trabajo, las tareas domésticas, el estudio, el deporte, el estudio. Fíjense que estamos hablando de algo cognitivo. ¿Cómo uno yo la parte de la actividad física con lo cognitivo? ¿Qué tiene que ver la condición física con lo cognitivo? ¿Quién me puede decir? Las conexiones neuronales se activan. Conexiones neuronales se activan, ¿cierto? También, ¿no es cierto?, el cuerpo secreta dopamina, que es un neurotransmisor, a través del ejercicio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo hiciera actividad física y después me pusiera a estudiar, ¿sería bueno? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, bien Ignacio, por supuesto que sí. O sea, yo ojalá, no sé, antes de estudiar hiciera un poquito de actividad física. No sé, trotara, aparte que el trote oxigena el cuerpo y oxigena el cerebro. Me va a permitir un mayor nivel de concentración. Entonces, ¿se fijan? La parte física indirectamente también beneficia la parte cognitiva, está unida con la parte cognitiva y la parte psicológica también. O sea, es multisistémica, se podría decir, ¿ya? O abarca muchas áreas, es interdisciplinaria la actividad física, ¿ya? Y es por eso que en los colegios tenemos que darle mayor énfasis a la actividad física, porque no le dan más hora a matemáticas, le dan más hora al lenguaje, pero si no tenemos una buena oxigenación, como decía, conexiones neuronales, si no tenemos una buena secreción de neurotransmisores, es difícil que esa parte cognitiva se adhiera a nuestro cerebro, porque no tenemos una buena oxigenación en el cerebro, no tenemos lo que acabamos de mencionar, ¿ya?
Todas las personas deben aspirar a conseguir una buena condición física y con ello mejorar su calidad de vida, la calidad de vida, mi calidad de vida. O sea, aumentar mi expectativa de vida. ¿Ya? La sociedad actual nos invita desde jóvenes a habituarnos al tabaco, al alcohol, al exceso de comida, esto y otros hábitos que son los que conforman el estilo de vida de las personas. Los estilos son modificables, son factores modificables, los puedo modificar, pero necesito de voluntad, ¿no es cierto? El hacer actividad física, el comer más sano, se puede modificar, pero necesito voluntad, y no solamente la voluntad, sino que necesito de la comprensión de por qué lo estoy haciendo, comprenderlo. En la medida que yo lo comprenda, lo racionalice y le dé un sentido a esto, me va a permitir poder cambiar de forma más fácil mis hábitos, mis estilos. Porque una persona después que tiene diabetes, ¿no es cierto?, cambia su alimentación, se pone a hacer actividad física, porque lo comprende, porque le afectó, modificó, ¿no es cierto?, su vida. Pero no esperemos a que lleguemos a ese nivel, a tener un infarto del miocardio para cambiar nuestro estilo de vida, o tener diabetes, o tener una hipertensión, no lleguemos a eso. Comprendamos cuáles son los beneficios. ¿Ya? Ok, entonces, bueno, lo que hablamos, ¿no es cierto?, que el estilo de vida, el no tener estos estilos saludables, ¿no es cierto?, que origina osteoporosis, ¿no es cierto?, obesidad, infarto del miocardio. La actividad física aporta beneficios, pero no anula los factores de riesgo. Ojo, uno dice, porque estoy haciendo actividad física, puedo fumar todo lo que quiera. No, igual, ¿no es cierto?, nuestro cuerpo, la comida, el alcohol, ¿no es cierto?, va a afectar, quizá en menor grado que otros, pero va a afectar igual. ¿Ya? Acá esto es muy importante, muchachos, lo que vamos a ver ahora. Al practicar regularmente actividad física, nuestro organismo reacciona adaptándose a los esfuerzos y fortaleciéndose, ¿no es cierto? O sea, hay un programa de actividad física, yo me adapto a ese programa, a los esfuerzos que estoy haciendo, y después, ¿no es cierto?, tengo que pasar a un programa de actividad física un poquito más exigente, ¿no es cierto?, porque mi cuerpo se va adaptando a lo que voy haciendo. Y ya no me sirve ese que estaba haciendo, sino que tengo que ir, ¿no es cierto?, aumentando. Es decir, una progresión, tengo que progresar. ¿Ya? Los cambios que se producen en nuestro organismo en el ejercicio físico son beneficiosos para diversos sistemas y órganos del cuerpo, que lo vamos a ver después. Debemos tener en cuenta que para que el organismo se adapte, ojo, para que se adapte, los esfuerzos deben ser adecuados y correctamente dosificados. Si yo en un calentamiento los pongo a hacer carrera a velocidad, ¿eso estaría bien? ¿Qué me dicen ustedes? No, profe. Por supuesto que no, porque no son ni adecuados ni dosificados. Estoy haciéndolo a máxima intensidad, ¿no es cierto? Entonces yo no puedo colocar una actividad de inicio al máximo de la intensidad de mi capacidad física. No puedo. Dime, Cristóbal. Puede generar lesiones también, o desgarro, o cosas así. Desgarro, lesiones, ¿no es cierto? Entonces, si yo voy a trabajar con deportistas, no puedo arriesgarme a lesionar al deportista. ¿Entendés? Entonces tengo que cuidarlo como una joya, una joyita. ¿Ya? Entonces, los esfuerzos excesivos y mal aplicados, excesivos y mal aplicados, ojo, porque puedo hacer una técnica mal hecha y me va a producir una lesión. Por lo tanto, es importante que cuando yo enseñe la parte principal, enseñe una destreza, una técnica, cualquiera que sea, ¿no es cierto?, cualquier deporte, lo tengo que hacer correctamente, para que después, ¿no es cierto?, eso no me produzca, ¿no es cierto?, una lesión, un daño. ¿Ya? Los esfuerzos y mal aplicados pueden ocasionar fatiga, debilidad, lesiones y disminución del estado de salud. O sea, puede alterar el estado de salud de un deportista. Y al alterar eso, produzco todo un problema, ¿no es cierto?, en la planificación con ese deportista. Ya voy a tener que retroceder y partir, ¿no es cierto?, con una preparación física general para poder, después de la lesión, ¿no es cierto?, volver a desarrollar estas capacidades físicas que la acabamos de ver, ¿no es cierto? Entonces tengo que retroceder con ese deportista y no puedo avanzar. ¿Ya? Es lo mismo que pasa cuando tengo los fondos de pensiones, ¿no es cierto?, y pierdo en el fondo perdí todo, ¿ya? Perdí todo, y después te dicen, no, que después lo vas a recuperar. No, pues ya no recuperé eso. Después quizás voy a progresar, pero voy a tener que retroceder para poder volver a ganar lo que perdimos, ¿ya?
Ok, los efectos de la actividad física saludable. En el sistema cardiovascular, obviamente, el corazón se hace más fuerte y es capaz de bombear mayor cantidad de sangre en cada latido, tanto al realizar ejercicio como en reposo. Eso es lo que vamos a ver después, ¿ah? Después de esto vamos a hacer un test que me va a permitir ver mi condición física, ¿ya? Por lo que llega el oxígeno a través de la sangre, es mejor, o sea, aumenta la cantidad de oxígeno que puedo llevar, porque mejora tanto la parte, ¿no es cierto?, del latido cardíaco como la incorporación de oxígeno, ¿ya? Las arterias se mantienen limpias y flexibles, sin grasa que se adhieran o se peguen a sus paredes, como el colesterol, por lo que el transporte de la sangre a todos los órganos es más efectivo, o sea, llega a mayor cantidad de sangre, evitando el infarto cardíaco o cerebral, ¿ya? Porque aquí lo asociamos a algún tipo de enfermedad, porque estamos viendo, ¿no es cierto?, la parte de salud, ¿ya? Luego, el sistema respiratorio, mejora la capacidad respiratoria en general. La sangre y los pulmones captan más oxígeno para transportarlo. Luego, a todo el organismo. ¿Por qué capta más oxígeno? Aumenta, ¿no es cierto? ¿Qué aumenta en la sangre que mejora mi captación de oxígeno? ¿Quién me puede decir eso? Aumenta la irrigación, No, el pero fluido sanguíneo. claro, aumenta, eso ayuda, es un factor que ayuda, ¿no es cierto? Pero ¿qué componente de la sangre aumenta para que yo transporte el oxígeno? Los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, ¿no es cierto?, captan el oxígeno porque tienen una molécula de hierro, que se adhiere, ¿no es cierto?, el oxígeno a esa molécula y lo transporta. ¿Ya? Ok, sobre el aparato locomotor, huesos, articulaciones y músculos se van fortaleciendo. Los músculos, tendones y ligamentos se fortalecen protegiendo las articulaciones. Escuchen bien, las articulaciones y los huesos. Los huesos se mantendrán resistentes, evitando la pérdida de calcio, la debilidad y la osteoporosis. Es decir, ¿no es cierto?, si aquí yo tengo un problema de discopatía, tengo un problema de una hernia en la espalda, yo tengo un problema, ¿no es cierto?, un problema de menisco, un problema de la articulación en la rodilla, o las articulaciones del hombro, o de la articulación coxofemoral, ¿no es cierto?, es porque ha disminuido ¿cómo se llama?, el fortalecimiento de mis músculos y articulaciones han disminuido. Y por eso que vienen estas enfermedades. ¿Ya? Ok, sobre la constitución corporal. ¿Cómo? Gastando una mayor cantidad de calorías. Disminuye la cantidad de grasas que circula por la sangre. Si disminuye la cantidad de grasa, ¿no es cierto?, esa grasa no se puede adherir a las paredes de la arteria. Se evita la acumulación de estas en las arterias, bajo la piel y en los órganos, ¿no es cierto? Como por ejemplo el hígado también. El hígado, ¿no es cierto?, puedes tener un hígado graso. También se puede acumular, que no es lo normal, ¿no es cierto? La grasa se acumula en el tejido subcutáneo, o sea, sobre el músculo, ¿ya? Pero no en un órgano. Eso es sumamente dañino. ¿Ya? Por lo tanto, se previene la obesidad y las enfermedades cardiovasculares. Sobre el sistema nervioso, como vimos delante, ¿no es cierto?, que afecta al sistema nervioso, porque durante la práctica de actividad física aumenta el bombeo de sangre al cerebro, mejorando la oxigenación. Y por eso que puedo tener una mayor capacidad de aprendizaje, ¿ya? No solamente físicas, sino que también cognitivas. Las actividades que requieren de concentración y coordinación son un estímulo constante para el sistema nervioso. O sea, yo puedo aportar, ¿no es cierto?, a las otras asignaturas. Si, por ejemplo, trabajase en un colegio, yo podría aportar a la otra asignatura si yo no solamente trabajara la parte física, sino que trabajara la parte coordinativa. Coordinar, ¿no es cierto?, el cuerpo me permite, ¿no es cierto?, crear y estimular el sistema nervioso. Y sobre el estado de ánimo y estrés, porque por las personas que practican actividad física experimentan sensaciones de bienestar, que es, ¿no es cierto?, estas hormonas o secreciones de sustancias como la dopamina, que dicen que la sustancia de la felicidad, ¿no es cierto? Entonces, aumenta mi estado de concentración, de alerta, aumenta mi estado de ánimo, tengo una mejor disposición para aprender, para cualquier cosa, ¿ya?
Ya, muchachos, eso sería, ¿no es cierto?, el PPT. ¿Qué les pareció? Bueno, profe, aprendí harto. Ya, perfecto. Entonces ahora vamos a hacer, deja ver cuánto tiempo nos queda. Para ver cuánto, nos quedan 4 minutitos y medio. Entonces, mira, les voy a mostrar, solo les voy a mostrar lo que vamos a hacer después. Chuta, no. Ok, vamos a mostrar, ¿no es cierto?, lo que vamos a hacer después. Está acá, esperen. Aquí está, ¿ya? Entonces vamos a hacer un test, ¿ya?, de condición física y resistencia. La vamos a hacer todos. Yo también la voy a hacer con ustedes, ¿ya? Entonces primero la vamos a conocer. ¿Ya? Entonces esto me da mi condición cardiovascular. ¿Qué pasó? Delante estaba bien. Ya, bueno, este test se llama el test de ahí está, el test de Ruffier y Dixon, ¿ya? De Ruffier. Ok, ahí está. Entonces, vamos a verlo. ¿Ya? Esto se puede hacer dentro de una casa, ojo. Entonces, lo primero que se hace, ahí sí, ya. Entonces, lo primero que se hace, muchachos, lo vamos a hacer más rápido, ¿ah? Porque después lo vamos a aplicar. Entonces, sentado en reposo, como lo estamos haciendo ahora, vamos a tomar, y podemos hacerlo ahora, esta parte la podemos hacer ahora, vamos a tomar el pulso durante 15 segundos, multiplicando el resultado por 4. ¿Ya? Entonces necesito que traigan un papelito, hijos, tráeme un papelito y un lápiz, por favor. Necesito que tengan un papelito y un lápiz para poder ir anotando, ¿no es cierto?, o en el computador donde ustedes están, ¿no es cierto?, anoten, ¿no es cierto?, los resultados. ¿Ya? Ok, entonces, y un lápiz, por favor. Ya, y ahora sí. Ya, entonces vamos a tomarlo, el pulso, durante 15 segundos, ¿ya? Entonces ya vamos a tomar, acuérdense que la primera pulsación no se cuenta. ¿Sí? Entonces vamos a colocar acá. Ya, entonces, durante 15 segundos, aquí vamos a partir, ¿ah? Sale, en la misma grabación sale. ¿Están todos listos? Vamos a activar acá. Esa es la pulsación 1. La primera se cuenta como 0, acuérdense. ¿Listos? Ya. Ya, ok. Eso, anótenlo. ¿Cuánto obtuvieron? Yo tuve 72. Ya. O sea, lo multiplicaste por 18 4. por 4. 18 por 4. Ya. Yo tuve 44 pulsaciones. Tuve 11. Pero no le contaste 0 la primera, ¿no es cierto? Sí. La primera la contaste como 0. 0, 1, 2, ya. Ok. Ignacio, ¿cuánto Sí. tuviste tú? No me encuentro todavía, profe. Está muerto. Se murió el Ignacio. Puta, espérate. Pásame mi celular, por favor. Pásame el celular, por favor. Pásame el celular, por favor. Ya. Ok. Ya, a ver, Sí. Ignacio, vamos a tomarlo contigo. Tampoco me encontré, profe. A ver, muchachos, miren. Acá el